Buenos días, muchachos, bienvenidos. Gracias por conectarse. Vamos a dar un minuto más para que se acaben de conectar sus compañeros e iniciamos la sesión del día de hoy. Bien, muchachos, de nueva cuenta, bienvenidos. Gracias por conectarse. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Vamos a continuar con nuestro tema de la segunda condición de equilibrio, lo que genéricamente llamamos vigas. Antes fue tensiones, ahora son vigas, para ver que un cuerpo se manezca en equilibrio de rotación. Necesitamos verificar esa segunda condición de equilibrio. Muchachos, antes de iniciar, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta o comentario? ¿Algo que quiera compartir con la clase? No, profe. Ok, Rubí, gracias. Vamos entonces a... Gracias, Perla. Vamos entonces a... Voy a compartir la presentación. Vamos a retomar lo que estábamos revisando el día de ayer en relación a la segunda condición de equilibrio y a este fenómeno físico que se llama momento, que es lo que vamos a estudiar hoy, y hasta aquí vendrá el examen de la próxima semana. Estaríamos realizando en esta misma sesión el día jueves próximo. Voy a compartir entonces esta presentación. Les decía ayer que esta animación que tengo en la pantalla me representa precisamente ese fenómeno de la física que se llama el momento, que resulta de la aplicación de una fuerza sobre un cuerpo, el cual puede girar alrededor de un eje. En este caso es esta varilla en la que está enroscada esta tuerca, y este brazo que sostiene esta esfera al extremo, pues en el extremo, en esta esfera más oscura, es donde se aplica una fuerza que a la hora de aplicar esa fuerza, pues resulta que este cuerpo en su conjunto gira, y ese giro es lo que se denomina el momento. Dependiendo en qué dirección se aplica la fuerza, se supone que el momento también tiene una dirección porque es un vector. En este momento, ese vector está representado por ese vector verde que está cambiando de posición conforme cambia el sentido de giro de este cuerpo. Eso es precisamente lo que estamos calculando ahora: momentos, giros o intenciones de giro de un cuerpo al aplicarle una fuerza a una cierta distancia de ese punto donde puede girar. Esa cierta distancia, que está representada por este vector café, es lo que llamamos el brazo de palanca. Y bueno, eso es lo que vamos a estudiar ahora para ver que un cuerpo se mantenga en equilibrio estático, en equilibrio de rotación propiamente, es decir, que no gire, pero además
también debemos de verificar que no se desplace. Y entonces estábamos hablando de la segunda parte de esta condición de equilibrio. Hablemos hablado primeramente del equilibrio de traslación, es decir, que requeríamos que un cuerpo no se desplazara en ninguna dirección, ni a la derecha, ni a la izquierda, ni arriba, ni abajo. Y eso lo vimos en la primera parte de este segundo parcial, que es el equilibrio de traslación, y veíamos que la condición era, el que debía de cumplirse es que la suma de fuerzas aplicadas al cuerpo debía ser 0. Pero el equilibrio de cuerpo rígido también requiere un equilibrio de rotación, es decir, que el cuerpo no gire. Para asegurar que esté completamente estático, debemos de asegurar que el cuerpo tampoco gire, además de que no se traslade. Y para que eso suceda, debe de cumplirse este precepto que está aquí colocado, que dice que la suma de momentos debe de ser igual a 0. Y eso constituye la segunda condición de equilibrio. Cada fuerza que se le aplica a un cuerpo a una cierta distancia, que puede girar sobre un eje, entonces se dice que cada una de estas fuerzas produce un momento. Y si sumamos los momentos que produce cada una de estas fuerzas, su suma debe ser igual a 0 para que se cumpla esta segunda condición de equilibrio y entonces podamos asegurar que este cuerpo no gira, no rota, no gira. Además de que no se traslada, tampoco gira. Y podemos asegurar que hay un equilibrio de rotación. Las imágenes de la izquierda de las manos son las dos formas de visualizar lo que es la regla de la mano derecha para determinar la dirección. En este caso, en el caso de arriba, para determinar la dirección del producto cruz de dos vectores. Pero eso también se aplica para determinar la dirección del momento, porque el momento resulta también del producto cruz de dos vectores, un vector fuerza y un vector brazo de palanca, aplicado sobre un cuerpo que tiene la posibilidad de girar sobre un punto. Y entonces, en el caso de abajo tenemos los dedos de una mano enroscados que nos indican la dirección de la fuerza que está aplicando la fuerza, y el pulgar, perdón, el pulgar nos indica la dirección del momento. Esa es la forma en que debíamos determinar la dirección del momento. Y entonces lo vamos a aplicar un poco más adelante. Bueno, vamos a adaptar una convención para poder determinar fácilmente la dirección y el sentido del momento sin complicarnos tanto con esta regla de la mano derecha. Pero, bueno, recordemos que así la habíamos revisado cuando hicimos el producto vectorial de dos vectores. La habíamos revisado esa regla de la mano derecha. Y aquí entonces estábamos analizando este bloque que decíamos que podía girar alrededor de este eje de color negro. Vamos a decir que este eje está en el eje Y, válgame la redundancia, es un punto alrededor del cual puede girar este bloque. Entonces, si nosotros aplicamos una fuerza en este extremo izquierdo, está marcada con color azul, y prolongamos su línea de acción por esta línea punteada amarilla, vemos que en algún punto podemos trazar una distancia perpendicular a esta línea de acción del vector, que dé exactamente en el punto de giro de este cuerpo, y a eso le vamos a llamar el brazo de palanca, una distancia en esta dirección. Entonces, este también es un vector, tiene la característica del vector porque tiene dirección y sentido. Y entonces resulta que el momento, muchachos, decíamos ayer, resulta del producto cruz de dos vectores, el vector fuerza y el vector brazo de palanca, que por definición, como vimos en el producto vectorial de dos vectores, la magnitud de ese vector producto de la fuerza cruz, el brazo de palanca, pues resulta de multiplicar las magnitudes de los vectores de fuerza y de brazo de palanca por el seno del ángulo que forman. Pero ayer decíamos que estamos considerando efectivamente cuando esta línea de acción y este vector brazo de palanca forman un ángulo de 90 grados. Por esta razón, sabiendo que el seno de 90 grados es la unidad, es 1, pues simplemente vamos a calcular la magnitud del momento
mediante el producto de la fuerza, o de la magnitud de la fuerza por el brazo de palanca. Y de esa manera obtendremos la magnitud de cualquier momento generado por una fuerza. Y establecimos una convención, muchachos, aquí abajo, para poder determinar la dirección y sentido de esta fuerza, porque decíamos que el momento es una cantidad vectorial, es un vector. Y aquí establecimos la convención de que si la fuerza hacía girar este cuerpo en el sentido contrario a las manecillas del reloj, que es esta dirección que tiene esta flecha, entonces el momento era positivo. Pero si la fuerza lograba que o producía un giro del cuerpo en la dirección de las manecillas del reloj, entonces el momento se va a considerar negativo. Esa es la convención con la que vamos a determinar la dirección. Podríamos usar la regla de la mano derecha, pero resulta un poco más complicado. Para hacerlo, entonces, podemos usar esa convención sin ningún problema. Hasta aquí, muchachos, lo que hemos visto al respecto de esto. ¿Alguna duda, pregunta, comentario? No, maestro. ¿No? Déjenme... No, maestro. Sí, gracias. Entonces, ahora vamos a hacer el caso. Aquí te aplicamos una primera fuerza y vimos que no hemos visto todavía qué momento produce, pero vamos a suponer que aplicamos otra fuerza en este extremo de este cuerpo, de este bloque. Vamos a llamarle que esta sea una fuerza 2. Desde luego sabemos que esta fuerza es un vector porque tiene magnitud, dirección y sentido. Y vamos a trazarle también su línea de acción, es decir, una recta que vamos a prolongar en ambas direcciones. Esa es la línea de acción de este vector. Y entonces, de igual manera que en el caso del otro, podemos trazar en algún punto una recta que sea, una línea que sea perpendicular, una distancia que sea perpendicular a esta línea de acción del vector, que vaya exactamente en la dirección del punto de giro de este cuerpo, y eso vamos a llamarle el brazo de palanca. En este caso vamos a llamar el brazo de palanca 2, está aplicado sobre esta fuerza 2, este sería el brazo de palanca 1, correspondiente a esta fuerza 1. Y entonces este brazo de palanca pues hace girar a este bloque, y ahora resulta que vamos a hacer el análisis, muchachos, hacia dónde me produce giro esta fuerza 1. A ver si lo visualizamos. Digan ustedes, si yo aplico esta fuerza azul, fuerza 1 del lado izquierdo sobre este bloque que puede girar alrededor de este eje Y, ¿hacia dónde se produce el giro? ¿En qué dirección? ¿En dirección de las manecillas del reloj o en dirección contraria? En dirección de las manecillas del reloj. En dirección de las manecillas del reloj, ¿no? Porque esto trataría de girar en esta dirección. Es decir, digamos hacia la derecha, si es que le podemos dar una dirección con esa. En la dirección de las manecillas del reloj es lo más cercano a la referencia que podemos dar. Y entonces, en este caso, el momento que se produce va a ser positivo por la convención que ya dimos ahí abajo. Y ahora vamos a ver el caso de la fuerza negra, la fuerza 2 que pusimos aquí, este vector negro. Si yo lo aplico en este extremo del cuerpo, ¿hacia dónde haríamos girar este cuerpo? Sabiendo que puede girar alrededor de este eje Y. Contrario de las manecillas del reloj. Contrario de las manecillas del reloj, es decir, esto giraría más o menos así. Y entonces, en este caso, vamos a considerar que el momento es positivo. Y bueno, para practicar, pues, el cálculo de este momento que produce cada fuerza, vamos a darle valores a estas cantidades. Por ejemplo, vamos a suponer que de aquí, del extremo de este bloque al punto de giro hay 2 metros. Y por este lado hay como el doble, vamos a suponer que hubiera 4 metros. Y aplicamos fuerzas similares. Por ejemplo, aplicamos aquí una fuerza de 20 newtons en este extremo. Y acá también, en el extremo derecho, una fuerza de 20 newtons. Entonces, muchachos, vamos a ver entonces qué sucede cuando hacemos esto. Pues resulta que
Si aplicamos una fuerza del lado izquierdo de 20 newtons y esta fuerza tiene un brazo de palanca, este B1, y que es una distancia perpendicular de la línea de acción de esta fuerza al punto de giro, entonces se le puede determinar una cantidad física que se llama el momento de esta fuerza. El momento de esta fuerza, vamos a llamarle al momento 1, debido a que es el resultado de esta fuerza 1, que va a ser, bueno, por definición, es un vector, desde luego, va a ser el producto de la fuerza 1, multiplicado en cruz, es decir, el producto vectorial por el brazo de palanca 1. Pero ya vimos arriba que podemos determinar esto, la magnitud de este momento, simplemente multiplicando la magnitud de la fuerza por el brazo de palanca. Y entonces simplemente multiplicamos los 20 newtons que aplicamos por el brazo de palanca de 2 metros y obtenemos el momento, la magnitud del momento, que sería de 20 por 2, 40 newton metro. Y la pregunta es aquí, ¿cuál será, aunque ya lo terminamos, cuál es el signo que le corresponde a este para convertirlo en un vector? Decíamos que esta fuerza azul, esa fuerza 1, muchachos, hacia dónde produce el giro. Sentido de las manecillas, sentido contrario. En sentido de las manecillas. El sentido de las manecillas. En sentido de las manecillas, y eso establecimos la convención que era negativo, pero acá puse positivo. Aquí me equivoqué. Entonces, el signo que le corresponde a este momento es negativo, es menos. Y eso me dice, eso ya lo convierte en un vector. Porque me dice en qué dirección está este momento. Ya la dirección estará definida, desde luego, por esa regla de la mano derecha, pero con este signo será suficiente para decir que tiene una dirección y un sentido. Esa es la que, como lo vamos a asignar. Entonces, en este caso diríamos que el momento es negativo y vale 40 newton metro. Si hiciéramos lo mismo, muchachos, para lo que tenemos a la derecha con la fuerza 2, entonces tendríamos que calcular el momento de esa fuerza 2. Y como dijimos, resulta del producto de la fuerza por el brazo de palanca. Y bueno, aquí por definición sería por el seno, aquí abajo sería por el seno del ángulo que forman estas dos cosas, pero acá no, aquí no, aquí abajo. Pero ya habíamos visto que en este caso estamos considerando que son perpendiculares, entonces esto siempre es la unidad, por eso ya lo omitimos. En este caso la fuerza por el brazo de palanca será la magnitud de la fuerza que estamos aplicando de este lado, de la fuerza 2, porque estamos calculando el momento de la fuerza 2, será la fuerza 2 por el brazo de palanca 2. Entonces este momento de la fuerza 2 va a ser el producto de 20 newtons, pero ahora por el brazo de palanca, que son 4 metros. Este brazo de palanca nuevamente es la distancia en dirección perpendicular a la línea de acción de la fuerza hasta el punto donde este cuerpo puede girar. Entonces, el momento 2 va a ser de 80, 20 por 4, 80 newton metro. Y en este caso, decíamos que esta fuerza va a producir este giro que está marcado con negro y va a ser positivo. Bueno, normalmente no le vamos a poner, pero en este caso vamos nada más para indicarlo, vamos a poner que este momento va a ser positivo, porque solamente para el efecto de esta explicación. De manera normal ya no omitiremos este signo y al omitirlo asumimos que este valor es positivo. Y entonces ese valor positivo me da ya la característica que necesita este momento para hacer un vector. Y entonces, muchachos, resulta que tengo dos fuerzas aplicadas a un mismo cuerpo que puede girar sobre un punto. Y entonces se puede determinar para este caso un momento resultante.
Ese lo puedo expresar de esta manera. Un momento resultante que sería, por definición, la suma de los momentos. La suma de los momentos. Entonces yo puedo calcular un momento resultante si sumo el momento de la fuerza 1 y le sumo el momento de la fuerza 2, porque estas dos fuerzas están aplicadas al mismo cuerpo. Y entonces si hacemos esta operación de sumar el momento de la fuerza 1, que me dice que es menos 40 newtons metro, más 80 newton metro, resulta que tenemos un momento resultante de ¿cuánto, muchachos? Menos 40 más 80. 40 metros. Digo, 40 newton metro. 40 newton metro. En este caso son positivos. El hecho de que sean positivos, ¿a qué me dice? ¿Hacia dónde se produce el giro? O sea, finalmente sí hay una fuerza que prevalece y hacia dónde se produce el giro. Contrario al sentido de las manecillas del reloj. En sentido contrario, ¿no? Porque es positivo. Recuerden que si es positivo es sentido contrario a las manecillas del reloj. Sería este caso. Entonces, si obtenemos un momento positivo, quiere decir que el giro de este cuerpo se produce en sentido contrario a las manecillas del reloj. Si es negativo, pues en el sentido de las manecillas del reloj propiamente. Tengo aquí el contrario, no es ok. Están apoyando aquí en el chat con estos valores. Muy bien, entonces, pues así está el asunto con estos momentos. Como le asignamos el signo a la dirección, a estos momentos por medio de un signo, entonces, pues para encontrar el momento resultante los podemos sumar algebraicamente. En ese signo ya implícita su dirección y desde luego ahí va implícito pues su calidad de vector de este momento. Y vamos a usar este concepto del momento para que para encontrar el equilibrio de un cuerpo rígido en cuerpos alargados, que es lo que vamos a ver a continuación. Antes de pasar a eso, muchachos, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta o comentario? ¿Algo que no haya quedado claro de esto? No, profesor. Sí, gracias. Dice en el chat también que no. Entonces vamos al siguiente punto, porque en esta parte del curso vamos a estudiar cuerpos como estos. Este cuerpo alargado que está aquí sostenido en dos puntos por estos triangulitos. Estos triangulitos se denominan los apoyos sobre los que está colocado este cuerpo alargado. Y este cuerpo alargado, en términos generales, se le va a llamar una viga, que puede ser cualquier cosa, puede ser una madera, puede ser un polín de madera, puede ser una viga de madera, o puede ser una varilla, puede ser un perfil de acero, cualquier cosa que sea rígida y que se pueda colocar sobre dos apoyos y que se pueda mantener en equilibrio, pues eso va a ser lo que vamos a estudiar. Entonces, si tenemos este caso de este cuerpo que está sostenido por dos apoyos, pero además en algún punto se le aplican fuerzas adicionales, no sé, puede ser que se le coloque algo encima, aquí, para aplicarle una fuerza en este punto, por ejemplo, y a lo mejor por acá, allá hay alguna otra cosa que le aplica una fuerza, se le coloca encima, y resulta que cada uno de estos apoyos, solamente para identificarlos, le vamos a dar un nombre. Vamos a llamar que por ser el primero que encontramos, ese es el apoyo A. Y más a la derecha, este es el segundo que encontramos, ese es el apoyo B. Pero se pueden llamar Pedro y Pablo, JK, LM, X y Y, o YZ, para no sé qué, esos no, para que no se confundan, pero generalmente le puedo dar el nombre que yo quiera. Solamente es una forma de identificarlos. Y, perdón, ya puse ahí la dirección de este apoyo, porque este apoyo de alguna manera tiene que sostener esta viga. Y para hacerlo tiene que aplicar una fuerza
en la dirección contraria a estas fuerzas para que contrarresten ese efecto y mantengan en equilibrio esta viga. Entonces, esta es la dirección que debe tener pues esos apoyos. No siempre es así, depende de la situación, pero en este caso, como esta viga está sobrepuesta sobre estos dos apoyos, esta sería la dirección de la fuerza que aplican estos apoyos. Y entonces, aquí se trata de determinar el equilibrio de cuerpo rígido. Es el equilibrio de esta barra que está colocada sobre estos apoyos. Y para eso pues vamos a hacer el análisis. Vamos a ver perdón, me perdí un momento. Que tenemos aquí todas estas fuerzas aplicadas sobre este cuerpo. Entonces, para que asegurar que haya un equilibrio total, digamos, un equilibrio total de este cuerpo, debemos de cumplir dos condiciones. Primero, una primera condición es que se cumpla la primera condición de equilibrio. Y eso implica que haya un equilibrio de traslación. Y si recuerdan, ese equilibrio de traslación se expresaba matemáticamente de una cierta manera. ¿Cómo se expresaba esta primera condición de equilibrio? De equilibrio, muchachos. Matemáticamente, ¿cómo la expresamos? ¿Alguien se acuerda? La primera condición de equilibrio, ¿cómo decimos que la cumplimos? La fuerza 1 más fuerza 2 es igual a 0. En general, la suma de las fuerzas, ¿no? La suma de las fuerzas Ajá. debe ser igual a 0. Esa es la primera condición de equilibrio. Y para asegurar que haya un equilibrio total, también se debe cumplir una segunda condición de equilibrio, que es la que vamos a analizar ahora. Y debe de haber también un equilibrio de rotación. Para asegurar que haya un equilibrio de rotación, es decir, para asegurar que este cuerpo no gire, no esté girando, tenemos que cumplir esa segunda condición de equilibrio, y esa me implica que la suma de los momentos de las fuerzas que están aplicadas a ese cuerpo también debe ser igual a 0. Y entonces, si se cumplan estas dos cosas, vamos a ver que hay un equilibrio total de este cuerpo, es decir, este cuerpo, esta viga que está aquí colocada sobre estos dos apoyos, no se va a desplazar ni arriba, ni abajo, ni en diagonal, pero además tampoco va a girar, porque eso me lo asegura la suma de momentos. Entonces, ese es el objetivo en este momento. ¿Qué vamos a hacer para poder encontrar eso? Pues vamos a, como en el caso anterior de las vigas, vamos a trazar un diagrama de cuerpo libre, pero en este caso el diagrama de cuerpo libre es un tanto más simple, porque el diagrama de cuerpo libre consiste en una línea horizontal que me represente ese cuerpo. Y entonces, este es lo que vamos a utilizar como un diagrama de cuerpo libre, una barra horizontal en donde vamos a dibujar las fuerzas que están aplicadas en él. En este caso, por ejemplo, tenemos aquí una fuerza en el extremo y una fuerza en algún punto separado del extremo derecho de la barra, de la varilla, lo que quiera que sea este cuerpo alargado, lo que sea, que sea, válgame la redundancia. Y aparte tenemos las fuerzas que están aplicadas por la parte inferior para sostener esa viga en ese punto. Por ejemplo, aquí tenemos la fuerza de este apoyo A y la fuerza de este apoyo B en el extremo derecho de la viga. Y entonces va a ser importante también que en este caso se conozcan pues algunos datos de la distancia, por ejemplo, entre estas fuerzas. Vamos a suponer en este momento que entre estas dos fuerzas hubiera una distancia de 4 metros. Y por ejemplo, de esta fuerza 2 aquí al extremo de la viga haya una distancia de 2 metros. Y que entre estas dos
fuerzas, o bueno, que conozcamos aquí, que tengamos aquí la distancia del extremo a este punto A de 1 metro. Con esos datos, muchachos, vamos a necesitarlos para poder resolver este problema, porque en este diagrama de cuerpo libre, además de indicar las fuerzas, tenemos que indicar las distancias, pero las distancias básicamente van a tener que referirse a un punto de giro, pero ahorita vamos a poner las distancias que conocemos. Conocemos una distancia de 4 metros entre la fuerza 1 y 2, la voy a redibujar aquí, y aquí acá hay 4 metros. Conocemos una distancia de la fuerza 2 al extremo donde está aplicada la fuerza B, que es de 2 metros. Y conocemos una distancia entre la fuerza 1 y la fuerza A de 1 metro del lado extremo izquierdo. Son todas las distancias que conocemos al momento. Y entonces, para poder aplicar, muchachos, esta segunda condición de equilibrio, lo que tenemos que hacer es determinar un punto de giro de este cuerpo. Ese punto de giro nosotros lo vamos a determinar de manera arbitraria, es decir, nosotros somos los responsables de elegir dónde queremos ese punto de giro, y lo podemos elegir en cualquier parte de esta línea verde que representa la longitud de este cuerpo alargado. Entonces, eso es completamente a voluntad. Podemos elegir cualquier punto de esa recta y lograr el mismo efecto. La sugerencia, muchachos, es que elijamos este punto de giro solo por efecto de simplificar la solución del problema. Elijamos este punto de giro en alguno de los 2 puntos en que esté aplicada la fuerza que no conocemos. Esto es, las fuerzas que no conocemos ahora, o no vamos a conocer en su momento, perdón. Aquí me falta a lo mejor poner la magnitud de estas fuerzas. Vamos a suponer que estoy aplicando aquí una fuerza de 100 newtons, se me ocurre. Y aquí una fuerza de 50 newtons. De 80, por ejemplo. De 80 newtons. Entonces, estas 2 fuerzas sí tengo idea de cuánto valen, pero estas 2 fuerzas del apoyo es mi objetivo para determinar qué fuerzas deben aplicar esto para que esto se mantenga en equilibrio. Entonces, estas 2 fuerzas son mis incógnitas, la fuerza A y la fuerza B, la fuerza de estos apoyos. Entonces, decía yo, para poder resolver este tipo de problemas, debo de seleccionar un punto de giro para este cuerpo de manera arbitraria, pero la recomendación para simplificar la solución del problema es que pongamos ese punto de giro en alguno de los 2 puntos donde esté aplicada una fuerza que no conozcamos. Eso va a simplificar la solución del problema. Tenemos 2 puntos, el punto A y el punto B, o los puntos donde están aplicadas la fuerza A y la fuerza B. Y quiero que ustedes me digan dónde colocamos el punto de giro. Muchachos, díganme, ¿en A o en B? Escuché A, alguien dijo otra cosa, alguien dijo algo más. En el chat dijeron en F1. No, les decía que debe ser en el punto donde haya una fuerza que no conocemos, las fuerzas que no conocemos A y B. Ya por ahí ¿Sería en alguien el me A? dijo en el A. Ok, aquí en el A entonces vamos a considerar que hay un punto de giro. Les digo que esto es completamente arbitrario, nosotros lo elegimos. Lo que tenemos que tener cuidado solamente es aplicarlo en un punto que coincida con un punto de aplicación de estas fuerzas que no conocemos, porque eso nos va a simplificar la solución del problema. Entonces, ok, hasta ahí. Ya tenemos aquí lo que es nuestro diagrama de cuerpo libre. Esto es ahora, para este tipo de problemas, nuestro diagrama de cuerpo libre. La pregunta es, muchachos, ¿en dónde están, en qué dirección están aplicadas todas las fuerzas que vemos aquí? En el... En En esa... el eje Y. No, En el eje X, ¿no? En el eje Y, efectivamente, todas están aplicadas en el eje Y. Entonces, vamos a aplicar nuestra primera condición de equilibrio aquí. Pero en este caso, como solamente hay fuerzas en el eje Y, pues simplemente nos concentramos en la suma de fuerzas en el eje Y que tenemos. Muchachos, ¿cuáles son las fuerzas que tenemos en el eje Y? La fuerza 1 y 2. ¿Cuál otra? A y A y A y B. B. Las 4 están en el eje Y. Entonces, vamos a hacer la sumatoria de esas fuerzas para asegurar que el equilibrio, que se cumple el equilibrio de traslación de este cuerpo.
Es decir, vamos a sumar todas esas fuerzas. La fuerza A y B. Bueno, más bien, ¿cuáles son las fuerzas positivas que tenemos aquí? F1 y F2. Sería A y Positivas. B, ¿no? Ahí ves. Positivas. Recuerden que las positivas en el eje Y van hacia arriba, las Es negativas van la hacia A y abajo. B. Entonces, las positivas son A y B. A y B, ¿no? Entonces, es la fuerza A es positiva porque va hacia arriba, más la fuerza B, que también es positiva porque va hacia arriba, y sería menos la fuerza 1, porque esa va hacia abajo, menos la fuerza 2, porque también va hacia abajo, y son todas. Si yo las sumo, eso me debe dar igual a 0. Entonces, bueno, aquí ya yo conozco los valores de la fuerza 1 y de la fuerza 2, puedo sustituir sus valores. Entonces, la fuerza A más la fuerza B, que no conozco sus valores, pero nada más lo indico, menos la fuerza 1, que son 100 newtons, menos la fuerza 2, que son 80 newtons. Entonces tenemos que eso debe ser igual a 0. Estas dos fuerzas las puedo sumar sin ningún problema. A más B, menos 100 menos 80, ¿cuánto me da, muchachos? Menos 180. Menos 180. 180 newtons. Y eso es igual a 0. Entonces este valor prácticamente lo puedo despejar de aquí. Es un número que puedo quitar de aquí. Lo paso del otro lado del signo igual y entonces me queda que A más B va a ser igual a 180. 180 newtons positivos, porque cambia de signo, era negativo, estaba restando, pasa sumando, me queda 180 newtons. Y entonces llego hasta este punto, muchachos, en el que tengo este caso, tengo dos cosas que no conozco, la fuerza A y la fuerza B. Tengo esta ecuación que por sí misma no me permite resolver este problema, porque haga lo que haga, no puedo encontrar el valor de A ni de B con esta sola ecuación. Entonces lo que hice hasta este momento es encontrar una primera ecuación para tratar de resolver este problema. Lo que sigue es que necesito encontrar una segunda ecuación para poder resolver este problema, como lo hemos hecho antes en los problemas de tensiones. La pregunta es, ¿de dónde saco una segunda ecuación? Del equilibrio de rotación. El equilibrio de rotación, es decir, tengo que aplicar la segunda condición de equilibrio y de ahí saldrá mi segunda ecuación para poder resolver este problema. Entonces, si regreso al diagrama de cuerpo libre acá, muchachos, y aquí indico que aplico, por ejemplo, lo voy a escribir así, aquí aplico la segunda condición de equilibrio. La segunda condición de equilibrio, que nos queda un minuto en el reloj, muchachos. Cuando se acaba la sesión, nos reconectamos para continuar con este ejercicio y uno adicional que vamos a hacer. Entonces, si aplico la segunda condición de equilibrio, recuerdo que eso me implica que la suma de momentos sea igual a 0. Y entonces, en este caso, cada una de las fuerzas que están aplicadas genera un momento. Entonces, si traduzco esto a una expresión matemática, quiere decir que el momento de la fuerza 1, por ejemplo, así como las encuentro, más el momento de la fuerza A, porque la fuerza A también produce un momento, más el momento de la fuerza 2, más el momento de la fuerza B. Si yo no sumo todos esos momentos, deben de ser igual a 0, porque de esa manera se estaría cumpliendo la segunda condición de equilibrio. Me aseguraría que estos cuerpos no giren, no roten, que este cuerpo alargado no gire, no esté rotando, no esté girando. Entonces vamos a hacer, ahorita que regresemos de la pausa, vamos a hacer este cálculo de la suma de momentos para poder ir resolviendo este problema. Antes de que, para consumir los segunditos que nos quedan de esta sesión, muchachos, ¿alguna duda, pregunta, comentario hasta aquí? ¿Todos los momentos son positivos?